Entonces damos inicio a esta sesión de las comisiones conjuntas de salud y futuro. Esto lo anunciamos también para efecto de la transmisión en streaming y la grabación de la sesión. Don Fernando, ¿tenemos tabla? O sea, ¿tenemos Cuenta algo en no la hay, cuenta? Presidenta. No, Ya. solamente escuchar a los invitados. Ya, para la sesión de hoy día tenemos dos temas, varias invitadas. Por un lado está Pamela Santibáñez, ella es la Seremi de Ciencia. Hay varias de tus colegas también que han estado, así que la semana pasada dijimos invitemos a la Seremi Magallanes. Yo tengo un interés particular ahí, lo confieso, territorial, yo soy senadora de Magallanes, pero también nos parecía interesante poder compartir algunas reflexiones de cuáles son las claves o de alguna manera qué cosas han funcionado mejor, que hacen que pareciera que tenemos más estabilizado el contagio. Y por otro lado nos solicitó, aquí está la periodista Andrea Obaid, a quien saludo, ella nos solicitó el que se pudiera escuchar a los representantes de un grupo de científicos que hace algunos días presentaron una carta el 30 de mayo. Son 40 expertos de ciencias sociales, biológicas, biomédicas y comunicacionales que enviaron una carta al presidente Sebastián Piñera con propuestas para evitar una catástrofe en Chile por COVID-19. Una carta que no ha tenido respuesta aún. Se juntaron también con la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, y hoy día, junto con Andrea, está la doctora Muriel Ramírez, que es epidemióloga y académica de la Universidad Católica del Norte, que la saludamos, la doctora Claudia Saavedra, microbióloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Microbiología, que entiendo que ellas nos quieren exponer un poco el contenido de la carta. Les propongo que podamos escucharlas primero y después abrir nuestro panel de conversación, escuchar también a la gente del comité asesor. Quizás podríamos partir por, no sé si Andrea, ¿quieres hacer alguna breve introducción o partimos directamente con Muriel y después escuchar a Pamela? La idea es que puedan hacer una intervención breve exponiéndonos el contenido central, unos 5 minutos cada una, y darle unos 10 minutos a Pamela para escucharla inicialmente, e insisto, después abrimos la conversación. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos y a todas, senadora. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y poder exponer esta importante iniciativa a las y los presentes. Voy a hacer una introducción muy cortita porque prefiero que Muriel y Claudia, que son las expertas del mundo de la ciencia, ellas puedan ahondar más, pero viendo lo que estaba sucediendo acá en nuestro país con cerca de entre 4.000 y 6.000 casos nuevos diarios de COVID-19 y con un aumento exponencial de los fallecidos, y en el constante contacto también con la comunidad científica, yo como periodista especializada en el área, decidimos aunar esfuerzos y reunir a distintas voces en distintas áreas de las ciencias sociales, biológicas, biomédicas y comunicacionales. Y fue así como redactamos esta carta donde incluían distintas propuestas, no críticas, propuestas que son muy importantes, que ya se han hablado en distintas mesas y también desde el Consejo Asesor, pero nosotros queríamos reforzar las que tenían que ver con la trazabilidad y el aislamiento, desde la inclusión de la atención primaria, cómo parar con la crisis comunicacional, digo, constante que ha tenido la autoridad sanitaria hacia la ciudadanía, poder incluir más ayuda económica y social, incluir a los niños, niñas y adolescentes y también a las mujeres que han estado un poco invisibilizadas en esta pandemia, y muchas otras iniciativas donde finalmente se le entrega esta carta a través de la asesora del presidente Piñera. Hemos pedido varias veces reunión con él, no hemos tenido respuesta aún, y en eso hemos tratado de impulsar esta carta en distintos medios de comunicación con varios de los voceros que son estos 40 expertos que han salido en muchos medios, dando también información respecto al criterio de fallecido, las medidas de cuarentenas dinámicas y otras cosas que desde el punto de vista de la ciencia ¿Puedes conducir tú acá? no han estado muy como en la línea de lo que se proponen también de parte de vista de los expertos. Eso en general, senadora, y como usted decía, el sábado pasado nos reunimos con la presidenta del Senado, que también nos escuchó, con 8 expertos de este grupo de 40, donde también propusimos estas recomendaciones expuestas en la carta. Ella tuvo una muy buena acogida y la idea era extender esta invitación y estas recomendaciones a todos los miembros del Senado. Y por su parte también a través de la Cámara de Diputados también se están haciendo otras instancias donde
se está trabajando en un proyecto de acuerdo con estas medidas propuestas como una base que se le va a hacer llegar a todos los diputados de las distintas bancadas, y si es que esto llega a puerto, la idea es que pueda ser ya derivado hacia el presidente de la República. Eso, senadora, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Muchas gracias, Andrea. Le voy a dar la palabra entonces a Muriel y le voy a dejar la conducción al senador Girardi para poder ir a votar yo a la sala y vuelvo. Solo un par de minutos. Muriel. Ya. Bueno, buenas tardes, senadora, senador Girardi, muchas gracias por la posibilidad de estar acá y poder expresar nuestra preocupación por la situación que estamos viviendo en este momento en Chile con esta pandemia. Yo soy parte de los 40 expertos que comentaba Andrea, que redactamos esta carta hace 2 semanas atrás al presidente de la República y para la cual no hemos tenido ninguna respuesta, como ella bien dijo. Y básicamente yo me voy a referir al punto de vista epidemiológico, que es mi especialidad. Las medidas que se están tomando en el Ministerio de Salud pensamos que son tardías y son más bien reactivas y no preventivas. Y eso probablemente debido a la premisa que tenía inicialmente el ministro de que todos nos podríamos contagiar lentamente, lo cual en realidad con el tiempo se ha visto que esa premisa está errada, porque no es posible crear una inmunidad de grupo o de rebaño en un plazo corto y tampoco eso significaría tener muchos miles de casos y en números absolutos también por el porcentaje de letalidad que tiene este virus, significaría perder muchas vidas. Entonces, esa premisa que está errada y además, según nosotros, raya la ética, debe de alguna manera cambiarse la estrategia. La estrategia nueva que nosotros planteamos, que es el TTA, ¿no es cierto?, el testear, trazar y aislar, se está ya considerando a partir de esta semana con la incorporación de la atención primaria para hacer esta tarea en terreno, pero lamentablemente no ha sido aparejada con recursos necesarios para que la atención primaria pueda llevar a cabo este trabajo en terreno. ¿Qué significa este trabajo? Significa encontrar un caso positivo, buscar a sus contactos, aislar al caso positivo, aislar también o cuarentenar a los contactos de manera efectiva para cortar el contagio. ¿Por qué esto es importante? Es porque el virus no tiene tratamiento, es muy contagioso y tampoco tiene vacuna. Por lo tanto, la única manera de disminuir la carga que tenemos en este momento de circulación del virus es cortando la cadena de contagio. Y eso se hace de esa manera, buscando los casos, trazándolos y aislando. Es muy positivo el aumento de las residencias sanitarias, pero además pensamos de que no es solo eso lo que es necesario, sino que también una ayuda social importante para que las personas puedan efectivamente hacer las cuarentenas, quedarse en sus casas sin tener que salir a trabajar, y una efectividad un poco mayor en cuanto a las licencias médicas, que tampoco están siendo entregadas, digamos, con una rapidez, ¿no es cierto?, y fluidez que se necesitaría. Esos son a lo mejor algunos cambios bastante más técnicos que deberían darse para que las personas efectivamente pudiesen ser, al momento de ser diagnosticada y ser sospechosa, tener una licencia que les permita no ir a trabajar. Y luego es importante que las medidas sean preventivas y no reactivas, en el sentido de que en este momento, por ejemplo, la cuarentena que se dio recién para Valparaíso, cuando ya los servicios de atención están atochados, van a tener un efecto en cuanto a disminuir los casos nuevos en un par de semanas recién.
y un efecto en cuanto a disminuir la mortalidad en un mes más. Por lo tanto, para poder ser preventiva la cuarentena total, tiene que tomarse anticipadamente, porque la enfermedad en su curso y en su desarrollo es larga, ¿ya? Desarrollo de síntomas, primero incubación, desarrollo de síntomas, luego que se haga el diagnóstico, tener el diagnóstico, a que la persona haga los síntomas y llegue, digamos, a tener complicaciones para poder ir a la atención. Eso puede tardar hasta un mes. Por lo tanto, las medidas hay que tomarlas antes para evitar lo que está ocurriendo ahora en la región metropolitana del colapso del sistema de atención. Aparejado con eso, vemos que las medidas tampoco son tomadas descentralizadamente, no se considera la capacidad de atención que tenemos en las regiones. Yo me encuentro en la región de Coquimbo. Nosotros no tenemos una capacidad de camas críticas como para la cantidad de casos que se están acumulando en este tiempo, y eso va a producir un colapso, yo diría que en un mes más de nuestro sistema en la región. Y básicamente eso es, o sea, tomando en resumen, incorporar las cuarentenas preventivas, no reactivas, la trazabilidad, el aislamiento de los casos, con apoyo social real para que la gente pueda cumplir las cuarentenas, la descentralización y la otra situación ha sido los cambios que han habido en cuanto a las metodologías de conteo, ¿no es cierto? Incluso también algunos cambios que ha habido sin el tiempo adecuado en definiciones de casos, que se han tardado por parte del Ministerio de Salud en oficializarse, y eso también causa confusión y en los servicios, en los colegas médicos, ¿ya? Así que el mensaje comunicacional ha sido errático y también produce confusión, y por lo tanto la población sentimos que está un poco con desconfianza en relación a las medidas, y puede a lo mejor eso también estar incidiendo en que las cuarentenas no se están cumpliendo. Ya falta además la fiscalización, que está bien que esta semana ya se puso un poco más de ojo en eso, pero básicamente eso es el resumen de nuestra exposición. Veo que Claudia no se ha podido conectar. Bueno, pero mira, cuando se conecte le podemos dar la palabra, pero yo les quiero agradecer. Estoy acá. Ahí entró. Te damos la palabra. Muchas gracias, senador Gerardi. Gracias, senador. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo quisiera destacar esta invitación, agradecerla, porque hay dos puntos que me parece que son relevantes de clarificar, y es el hecho de que, dadas las circunstancias, no vamos a poder ampliar o duplicar el número de test que ya tenemos. Evidentemente, eso es un factor que nos limita para hacer la trazabilidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la estrategia debería ir por aislar a los contactos o a las personas que tienen la sintomatología, aunque no tengan el test, o el resultado de ese test no haya alcanzado a llegar. Porque claramente aquí hay un cuello de botella, que es, por un lado, la extracción, que es difícil porque se trata de una prueba molecular, y por otro lado está el hecho que hay una problemática que se está presentando con la distribución de las muestras desde los lugares donde las muestras son tomadas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay que considerar que la solución más cercana o más a corto plazo sería esa. Por otro lado, hay un tema que también es relevante destacar, y es que no hemos visto la presencia de los virus estacionales, como el adenovirus o los otros, que se presentan en la época de invierno, debido a que uno podría entender, de acuerdo a los resultados que han entregado los chequeos que se han hecho en los diferentes centros Centinela, que evidentemente la cuarentena está funcionando. Esa es una prueba de que la cuarentena funciona, ya que los niños no están yendo al colegio, y por lo tanto eso ha disminuido la circulación de esos virus. Entonces, desde ese punto de vista,
hay que considerar el tema del testeo, ¿no es cierto?, que no va a llegar y que no lo vamos a poder ampliar dadas las circunstancias, a pesar de que hay que reconocer que evidentemente el volumen de testeo que tenemos es sumamente importante. Entonces yo creo que ese enfoque hay que verlo desde ese punto de vista. Y por otro lado, yo creo que no hay que olvidar, no logré escuchar completamente a Muriel, pero supongo que lo puede haber mencionado tangencialmente o lo tiene que haber mencionado, el tema de los datos. Yo creo que el problema con el dato es muy significativo porque ha generado mucha confusión en la ciudadanía y en todos nosotros que estamos permanentemente pendientes de la data que se está publicando o de las conferencias de prensa que se dan con los datos, y este cambio de metodología es bastante confuso y complicado porque realmente la forma en que se han contabilizado los fallecidos, la confusión que se establece con las instrucciones. A mí me parece que además hay un punto clave en esto de sacar resultados, por ejemplo, como el de proponer una toma de muestra a través de la saliva. Es complejo porque eso implica cambiar el protocolo establecido de la toma de muestra a través de la muestra nasofaringea estandarizada, certificada y practicada y con la gente preparada para hacerlo, por esta otra muestra que sería a través de una muestra de saliva, que no aportaría tampoco en el primer aspecto que sería el testeo, en el sentido que no disminuiría el tiempo del ensayo, porque claramente se trata de un ensayo que no es un test rápido, es un test molecular que requiere de personal calificado, requiere de laboratorios certificados, y a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho entre el Ministerio de Ciencia y la red universitaria por ampliar este testeo, me parece que esta toma de muestra, objetivamente hablando, la evidencia no es tan abundante, y por otro lado no está certificada y no aportaría, insisto, a la disminución del tiempo de certificación, el tiempo de respuesta para que una persona lo reciba o un enfermo grave lo reciba antes de fallecer. Me parece que esos son los puntos que quería mencionar. Muy amable, muchas gracias. Bueno, te agradecemos a ti, Claudia, la presentación, y le voy a dar la palabra a Pamela para que nos pueda contar cómo se ha visto el tema en Magallanes. Y a mí me parece que varias de las cosas que han planteado ustedes en la carta que nos entregan son parte de las conversaciones que hemos tenido justamente en estas reuniones, así que como oportuno también el poder ponerlas sobre la mesa. Pamela. Buenas tardes. Me presento entonces, soy Pamela Santibáñez, la Seremi de Ciencias de la Macrozona Austral, que contempla la región de Aysén y la región de Magallanes. Y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una pequeña presentación. Si tienen preguntas de las diapositivas, no duden en levantar la mano o preguntar. Y yo valoro lo que hizo el presidente. Ya, va a ser un reporte un poco hablando sobre este laboratorio universitario que es el CADEUMAR. Y primero, para tener en cuenta, estamos hablando de la región de Aysén y Magallanes. Mi macrozona corresponde a 1/3 del territorio nacional en superficie. Y este territorio nacional de 1/3 solo tiene 2 universidades estatales, una en cada región, un programa de doctorado, y recibe, si hacemos un cálculo entre el año 2015 y 2018, un 1.4% de los fondos disponibles a nivel público para realizar ciencia. Y es una de las regiones en las cuales tiene un alto potencial científico y con singularidades científicas que desde muchos otros países no nos vienen a visitar debido a esto. Y debido a este mismo punto, es que desde el momento que comenzó toda esta pandemia en diciembre, sabíamos de la particularidad de la región, de ambas regiones. Una, están muy aisladas, son un territorio muy extenso, 23 países de programas antárticos internacionales ingresan a Antártica desde Punta Arenas. Tenemos límites fronterizos con Argentina, y estamos muy aislados, y además no había un laboratorio para realizar exámenes, así que dependíamos... Pamela, perdón, no sé si tienes compartida la presentación, pero no se está viendo.
Oh, voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Ahí sí. Ya, entonces estaba mostrando esto. 1/3 de la superficie del país, ¿cierto? Y con una conectividad entre lugares bastante baja y con la región metropolitana. Y por eso también sabíamos, como región, que las probabilidades de que llegue el virus a la región eran bastante altas y había que cuidarse. Y así fue, el 16 de marzo tenemos el primer caso, y luego de eso la curva de crecimiento tanto de casos confirmados como la tasa de contagiados por 1000 habitantes era sorprendente para la región de Magallanes. Aquí podemos ver los gráficos de lo que ha pasado durante este periodo de tiempo. Y aparecen estos laboratorios universitarios. En este minuto hay 36 laboratorios universitarios. Hay uno en la región de Magallanes y ninguno en la región de Aysén. Lo interesante es que este laboratorio universitario sale la primera resolución en esta cooperación entre el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Salud, de cómo los científicos podíamos aportar. Y ya el 27 de marzo, el 26 aparece la resolución, y el 27 ya nos estábamos moviendo, bueno, hace un rato antes, para poder formar este laboratorio universitario, que se encuentra en el Centro Asistencial Docente de Investigación, que es el CADI-UMAC, y que este centro es bastante nuevo, es de los pocos laboratorios que tiene la región, y que fue construido con los fondos de zonas extremas y que se entregó el año pasado. Y gracias a estos fondos y a este laboratorio había equipamiento científico disponible para poder realizar el diagnóstico, que nos permitió en pocos días lograr este objetivo a los 15 días luego de que se supiese el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Punta Arenas. Y aquí quiero contarles un poco acerca de los tiempos. El primer caso es el día 16, el 26 aparece la resolución y el laboratorio comienza a funcionar el 30 de marzo. En ese minuto se hace una alianza entre el Servicio de Salud, el Hospital Clínico de Magallanes y la Universidad CADI-UMAC, ¿cierto? Y el Ministerio de Ciencia. Y lo que teníamos en ese momento era un termociclador de 380 pocillos y el robot, que es un Kia Cube, que había llegado al hospital, pero como faltaban los otros elementos, el hospital no podía comenzar a hacer funcionar su laboratorio para diagnosticar COVID-19. Entonces, a las pocas semanas sabíamos que algo crucial, ya el 1 de abril comenzó la cuarentena en la región de Magallanes, en Punta Arenas principalmente, y empezamos a ver cómo vamos a aumentar esta capacidad de muestras. En ese momento podíamos estar haciendo entre 3 y 48 muestras diarias, y la idea fue empezar a conseguirnos más termocicladores, más robots de extracción, y a la fecha, gracias a una colaboración y cooperación de distintos actores, del CECUA, que es el Centro Regional, de la Universidad, del Hospital Clínico, de la CPC, de la Asociación de Salmones y Truchas, que nos dieron en comodato un robot de extractor, del SAC, que también tenía un robot de extractor, del gobierno regional y de todos estos actores, y obviamente de estas científicas y científicos que están trabajando en el laboratorio CADI-UMAC. Aquí resaltar que hay más científicas que científicos y que estaban en la región. Nos permitió entonces, a 15 días del primer caso, establecer un laboratorio que en este momento puede analizar hasta 350, 400 muestras diarias. Y aquí algo muy importante acerca de estos laboratorios universitarios es que uno tiene que realizar y reportar el diagnóstico, esa es una de sus funciones, pero la otra función era desarrollar y establecer protocolos alternativos, ¿ya? Para los distintos procesos, tanto de inactivación del virus, el proceso de extracción y el proceso de detección de estos genes, que se hace con el termociclador. Y esto debido a que sabemos que iban a haber quiebres de stock o cierre de fronteras comerciales. Para tener en cuenta por qué es tan necesario tener un laboratorio para la región,
se debe, por ejemplo, aquí, esto era lo que pasaba antes del 25 de marzo, teníamos retraso, ya había problemas con los vuelos, se estaban enviando las muestras a un laboratorio particular en Puerto Montt y a otro, al ISP en Santiago, pero como estamos tan lejos y los vuelos y todo, el resultado se sabía muy tarde. Tenemos días máximos hasta 13 días sin conocer el resultado. Y lo que ha logrado el laboratorio ahora es que estamos cerca de obtener, desde que ingresa la muestra hasta que se hace el reporte en el laboratorio, con todo este equipamiento científico, en 10 horas está el resultado. Y esto ha traído beneficios para la región, y creo que eso es lo más importante. Y a esto también se une que el día 25 de abril comienza a funcionar el laboratorio del Hospital Clínico Magallanes. Y como para tener en mente, como les decía, primero una función es realizar el diagnóstico, pero la otra es desarrollar protocolos alternativos. Y en estos minutos, gracias a todos los distintos equipos que tenemos y kits que hemos conseguido de distintas maneras, hay 12 protocolos distintos para hacer el examen. Y esto permite a que, si no llega un insumo o si pasa cualquier cosa, tenemos una forma como región de hacer el examen de todas maneras. Y eso creo que es lo más robusto en este momento. La región tiene capacidad de tener los resultados muy, muy rápido. Y de nuevo esto, gracias a la cooperación y la colaboración. En este minuto el CADIUMAC ha realizado 4.739, que es un poco más de la mitad de todas las muestras que se ha realizado en la región, y como pueden ver también tienen un sistema en el que nos van contando qué es lo que va sucediendo en el laboratorio. Pero además de esto, de tener un laboratorio que es capaz de obtener resultados en aproximadamente 10 horas, de informar tanto a la CEREM y a todo, quiero destacar que hay una respuesta regional. Y esa respuesta regional es la que nos permite en este minuto estar con los números bastante bajos, comenzar como dicen todos, esta nueva normalidad, pero es porque tanto los actores públicos como privados se han comprometido con la situación, han colaborado, han participado, han tratado de buscar estrategias para solucionar, se han escuchado, se han tratado de entender, porque eso es bastante importante. Estamos hablando desde distintos lenguajes, el público con el privado conversan distinto, la ciencia y salud tienen distintas terminologías, pero la idea era cómo nos comunicamos, tratar de hacernos entender, no poner una barrera cuando usamos distintos términos. Y a toda esta estrategia de haber sido capaces de establecer un laboratorio universitario que, más que aumentar las capacidades diagnósticas, permitió hacer los exámenes en la región, es porque además hay un seguimiento, hay toma de muestras a domicilio, que eso se estableció a mediados de marzo por el Servicio de Salud de Magallanes, y que nos ayudó bastante también esta compra de los kits de toma muestra que inactivan al virus. En este momento ya han sido a domicilio, se han tomado 1.020 muestras. Hay una organización desde marzo de la red asistencial, eso quiere decir que solo el Hospital Clínico Magallanes recibe casos COVID-19. Todo lo otro se reparte entre el Hospital Naval o entre la clínica privada. Todo ingreso, y esto también está desde marzo, todo ingreso a hospitalización se le realiza un examen PCR. Todo paciente que se va a someter a operación se le realiza un examen PCR. A todo paciente oncológico también se realiza un examen PCR, y todos los fallecidos en la región también se les realiza un examen PCR. Y próximamente vamos a agregar también que todos los pacientes dentales se les va a tomar una muestra de test PCR. Entonces creo que aquí lo valorable es que los distintos actores que tenían pertinencia en la región trataron de buscar soluciones eficientes dentro de las facultades que teníamos como región, porque sabemos que de repente el centralismo dificulta muchas acciones, pero creo que aquí lo importante fue buscar una solución eficiente y rápida, y para eso hay que escuchar, entender y colaborar. Y para terminar, también
esta puesta en marcha de este laboratorio así de rápido y no poder hacerlo en Aysén, que eso fue por falta de equipamiento y estamos todavía viendo cómo lograrlo, es tener en cuenta que sí se necesita hacer ciencia en las regiones. En este momento fue este equipamiento científico y este nuevo laboratorio el que nos permite lograr esto en tan poco tiempo, y hay una brecha importante en cuanto a cómo vamos a desarrollar los territorios si existe una brecha tan grande en la ciencia entre la región metropolitana y las regiones más aisladas. Y aquí, un poco para cerrar, como les decía, entre los montos adjudicados a nivel nacional por el periodo 2015 al 2018, el tercio del país recibió 1,4% de estos fondos para el desarrollo nacional. Así que eso era contarles un poco esta historia de colaboración en tiempo récord. Muchas gracias, Pamela. Conversamos bastante con Pamela. Yo también durante la semana conversé con otros actores regionales. Y que de poder disminuir el tiempo en recibir la respuesta al test fue clave en después poder actuar también coordinado con la Seremi para poder hacer el aislamiento de los casos, la trazabilidad, que es lo que nos han planteado además acá todos los miembros del equipo asesor desde el día 1, y yo creo que ahí está la demostración, junto con la barrera sanitaria, que es otro elemento que yo creo que ha sido clave. Tiene las dificultades del aislamiento geográfico que tenemos en Magallanes, pero en estos casos también fue una ventaja. Yo quiero agradecerle a Pamela la presentación y también destacar a Muriel, o sea, esta mirada del territorio, de lo que sucede en regiones, que es algo que también hemos insistido varias veces, y cómo cuando se potencian iniciativas desde la base, porque esto no pasó por la autoridad, sino que pasó por la capacidad de los actores de ponerse de acuerdo y actuar, finalmente mira cómo se aprovechan las capacidades que existen. El senador Girardi me había pedido la palabra. No, yo, Carolina, creo que es importante que podamos trabajar hoy día, analizar un poco los últimos hechos, porque una de las iniciativas que podríamos proponer es reiterar al gobierno y al presidente que reciba a este colectivo que ha presentado esta carta, porque ellos dicen que responden a la carta, y me parece que es importante que el gobierno también, cuando tiene evidencias propuestas de un medio científico del grupo ingresado, haya una respuesta, por lo menos una recepción y una voluntad de incorporar esos puntos de vista. Lo segundo, que yo creo que han ocurrido varios hechos importantes esta semana, y me parece importante analizar lo que es lo nuestro. Y nosotros ya oficiamos, no hemos tenido respuesta por el tema de la validación de los test rápidos del Intusar Público. Oficiamos también por el tema de la licencia médica, que se entregan con mucha dificultad en caso de personas que tienen que hacer cuarentena por ser contacto, la entregan solo la Seremi. Lo mismo hicimos respecto a las licencias médicas que se entregan en caso de sospechosos, se entregan solo por 4 días, no se pagan los 3 primeros, entonces dificulta mucho, y además la persona tiene que reiterar la necesidad de licencia si se confirma su caso sospechoso. Temas que debilitan y dificultan la acción. Entonces, yo creo que hay que reiterar eso, en el sentido de que se avance en esa materia. Lo segundo es que yo creo que lo que se señaló acá es importante. Yo quiero valorar un poco el rol que ha tenido el Consejo Asesor, porque yo me he dado el trabajo de leer todas sus minutas, y hay algo bien paradojal, que yo creo que es bien lamentable, que todo lo que se está planteando recién hoy día, y es lo que se está poniendo énfasis hoy, ha sido todo señalado en las distintas minutas del Consejo Asesor desde la segunda minuta que hicieron en marzo. La primera es más general, pero ya la segunda minuta plantea todos los aspectos que recién ahora se están implementando. Por ejemplo, la necesidad de avanzar, además de las medidas generales, lavado de manos, de uso de alcohol gel, de distanciamiento social y uso de mascarilla. Por ejemplo, desde ya marzo plantea la necesidad de que los aislados que son COVID positivos no estén aislados en sus casas, sino estén aislados en recintos sanitarios, particularmente cuando estén en situación de hacinamiento. Todavía estamos muy lejos de esa meta, por lo menos recién está empezando a implementarse.
De hecho, si ustedes miran el informe de hoy, hay solamente 4.000 personas en recinto o albergue sanitario de por lo menos 25.000 activos que señala el gobierno que hay. Por lo tanto, hay una brecha de 21.000 personas. Yo estoy seguro que la mayoría están en condiciones de hacinamiento, que no están aislados. Lo mismo respecto a el rastreo, búsqueda o trazabilidad que tiene que ver con los contactos. Tenemos por lo menos, si tenemos 25.000 positivos, 250.000 a 500.000 contactos que no se han estado buscando con la rigurosidad que tiene, que ya en marzo se planteaba que tenían que ser trazados, buscados y tienen que ser cuarentenados. Recién ahora se incorpora la atención primaria, que es la infantería que va a poder hacer eso. Antes era imposible, era logísticamente inviable, y recién ahora se puede implementar y hay que tratar de que eso se haga con la mayor rapidez. Todos hemos señalado que las cuarentenas son importantes porque disminuyen la posibilidad de tener un alto stock de personas que al mismo tiempo se contagien y que saturen los hospitales, y hemos hablado de cerrar la llave de contagio que se hace justamente a través de estas medidas de testeo, de aislamiento y de búsqueda y rastreo y cuarentena los contactos. Y eso tiene que ir apoyado por las medidas sociales. Recién ahora se está despejando, hay un acuerdo, comienza a haber un acuerdo de 12.000 millones de dólares para poder avanzar. Yo pienso que hay que poner énfasis en eso, pero creo que hay temas de discusión que tienen que ver con la información sobre mortalidad, que sería bueno ir despejando. Creo que es muy importante, Miguel está pidiendo la palabra, que avancemos en eso, que tengamos un criterio claro nosotros, por lo menos como Congreso, de cuál es el mejor protocolo, el protocolo más adecuado para poder ir avanzando y para poder ir validando, porque aquí nuevamente se señala que se va a volver a cambiar el criterio de cuáles son los fallecidos que se van a ir señalando como COVID o como se van a ir notificando. Luego, me parece que hay temas que quedaron pendientes, que yo veo que vuelven a resurgir, que el tema de hacer test con saliva. Me pareció a mí que había ya suficiente evidencia como para poder validar eso, pero Claudia hoy día plantea que no tendría acuerdo. Me parece importante. Yo vi la minuta del Consejo Asesor respecto a la validación y a la proposición que hizo sobre todo Caterina Ferrecho respecto al uso de saliva, que parecía bastante sólida, pero creo que es bueno que se vayamos profundizando en eso, porque son aspectos esenciales. Y luego me parece importante el tema comunicacional, que sigue siendo ambiguo, siguen habiendo discursos que no consolidan una estrategia de credibilidad. Sucedió esta situación de un entre comillas, aprovechamiento de la distribución de cajas, que, que el mismo gobierno posteriormente reconoció que era un error el instructivo. Creo que siguen pendientes situaciones como cuarentenas que se le indican al país, cuarentenas que se aplican de manera distinta a los contactos cuando son funcionarios del gobierno. Creo que todos esos temas también tenemos que pedir que se aclaren y que no generen un desconcierto, porque finalmente tienen un alto impacto en credibilidad, pero también en las señales que se le está dando a la ciudadanía. Entonces yo por lo menos propongo que podamos debatir también de algunos de estos temas para que nosotros como Senado y comisiones de salud y comisiones de futuro podamos ir un poco profundizando y empujando, como lo hemos venido haciendo, apoyando sistemáticamente, diría, en gran parte lo que han sido el trabajo del Consejo Asesor, que yo creo que ha sido excelente y complementado además por todos los que no están ahí. Estoy hablando de Janet Avanch, estoy hablando de Elia Molina, estoy hablando de Janet Vega, estoy hablando del Centro de Mejoramiento Matemático, de Alex Caleri, y bueno, muchos de los que están acá y que han ido colaborando también a esta estrategia. Lo último, me parece que es importante, de verdad, sigue habiendo tenemos que tener una presión más fuerte respecto a la necesidad de validar los test rápidos. Eso me parece que todavía es publicidad engañosa. Yo he recibido una cantidad inmensa de denuncias de empresas, de colegios que siguen recibiendo ofertas y que están comprando test rápidos, están aplicando y no tienen la validación suficiente. Bueno, eso por lo menos para motivar la conversación. Gracias, senador. Yo me sumo ahí al agradecimiento, al reconocimiento a todos los que están participando acá, también a los miembros del Consejo Asesor y a esta necesidad de avanzar más rápido. Vamos a acordar
la carta y sobre todo la solicitud de que tenga una respuesta. Yo comparto eso, que lo podemos hacer formalmente como comisión. Le vamos a dar la palabra a Miguel Lorrayan y después a Jimena Aguilera. Yo voy a hacer un comentario rápido para dejar que Jimena quizás se refiera más probablemente en lo que refiere a lo que comentaba Muriel y Pamela, y creo que desde la visión del Consejo Asesor, no del ministro, eso no nos corresponde ni al gobierno, pero por lo menos del Consejo Asesor. Pero antes de eso yo quisiera simplemente hacer un comentario, realmente destacar lo que han hecho en Punta Arenas. Realmente uno llega a emocionarse de ver la tremenda desarrollo y eficacia que han tenido, y uno diría que, pucha, si todo el país tuviera como Punta Arenas, otro gallo estaría cantando. Pero claro, tiene sus particularidades, obviamente el distanciamiento social probablemente natural de jugar un rol muy favorecedor en Punta Arenas, que facilita controlar más rápidamente que en estas mega urbes, pero sin perjuicio de ello, yo creo que la experiencia de Punta Arenas hay que irla cotejando, y ojalá se crearan dentro de las regiones grupos que puedan ir compartiendo esta experiencia, y eso yo creo que puede ir alimentando mucho que aquellas regiones que no lo están haciendo tan bien. Vuelvo a insistir, es diferente probablemente una región que tiene varios cientos de miles aglomerados en una ciudad, otros que tienen decenas de miles, y eso juega, a mi manera de ver, un rol crítico en este virus, no hay ninguna duda. Pero sin perjuicio de ello, lo que han hecho en Punta Arenas, yo creo que realmente muy, muy loable. Si quería partir con eso como comentario general y dejar que Jimena quizá mencione y discuta sobre los temas muy relevantes también que se comparten acá desde el punto de vista de epidemiología y de cómo se está abordando la epidemia y qué rol hemos, creo, jugado nosotros en nuestro apoyo. Gracias. Ahí, gracias Miguel. Nos quedó. Parece que fui yo la que me quedé más congelada, o Miguel, no sé. Yo agradezco a Miguel las palabras y lo que sí recordar respecto de Punta Arenas es que también tuvimos un tiempo súper difícil, o sea, la cuarentena inicialmente la gente no la cumplió y probablemente el haber tenido casi ocupada al máximo la red significó que la gente se asustó y de ahí cambió su conducta. O sea, esto también se construyó y vivimos antes quizás las mismas cosas que uno está viviendo con otras complejidades, por supuesto. Por eso creo que es importante los aprendizajes. Jimena, te dejo la palabra. Muchas gracias, senadora, y agradecer las palabras del senador Girardi respecto a la labor del Consejo. Nosotros efectivamente desde el primer momento hemos planteado que la estrategia para el controlar el brote tiene una columna vertebral que es la detección rápida, el aislamiento, la investigación de los contactos y la cuarentena, en la cual las medidas de contención comunitaria son un apoyo, pero que no la reemplazan, como también se vio a través de los modelos matemáticos, que uno si solo cierra y no sigue buscando casos, en el fondo lo único que hace es postergar el estallido de los casos. Nosotros, como Consejo Asesor, la verdad es que yo pregunté por el chat a Muriel en qué se basaba esta premisa de que el gobierno ha planteado su estrategia en relación a la inmunidad de rebaño. Yo creo que es puede ser que hayan mencionado la palabra inmunidad de rebaño, que en algún momento la subsecretaria haya dicho inmunidad de rebaño, pero nosotros sin pretender defender al gobierno somos un consejo independiente. La verdad que no es lo que hemos conversado con ellos ni con el presidente, yo creo que el Senado tampoco. Y que de hecho los hechos demuestran de que en los lugares donde ha habido brote, por ejemplo Punta Arenas, Chillán, etcétera, se ha ido a los cierres, también en Santiago las cuarentenas, y una cosa es que la estrategia no resulte y otra que la estrategia haya sido que la gente se enfermara en forma rápida, porque no es lo que hemos visto, en realidad aquí hay toques de queda, hay cierres de restaurantes, hay cierres de prohibición de aglomeraciones, está el cierre de las escuelas, en fin, una serie de medidas de distanciamiento social que no son las que se aplican en realidad si uno quiere que la gente se enferme rápidamente, pero eso quería comentarlo, lo comenté a través del chat preguntando por qué se planteaba esa premisa. Nosotros en realidad habríamos querido ir a la contención del brote como Consejo Asesor desde un primer momento, es decir, a tratar de anular la transmisión, cortar la cadena de transmisión. Lamentablemente, como he dicho en varias oportunidades en estas reuniones,
contamos con una autoridad sanitaria que es la responsable de desarrollar esas medidas de salud pública debilitada a través de los años, y que no fue capaz de escalar la respuesta para tener una contención. Nosotros cuando parte el brote, partimos un brote similar al de Australia, llegamos a tener incluso en la misma fecha los mismos números, 6.000 casos en la misma semana, y sin embargo ellos con una gran despliegue en terreno y de autoridad sanitaria y con apoyo de tecnología, en fin, lograron bajar y contener su brote y nosotros seguimos hacia arriba. Y eso es una falla en realidad en la implementación de esa fase de la respuesta a la pandemia que nos habría permitido tratar de cerrar los casos de una forma más rápida, y que después fue apoyada con estas cuarentenas dinámicas de las cuales nosotros no somos parte de la toma de decisiones, y que han resultado en las ciudades, pero que no han resultado en Santiago, porque también eso lo comentamos, no considera la unidad territorial, y los desplazamientos de las personas entre un lado y otro probablemente. Y sirvió para enlentecer, pero no para resolver la baja de los casos. Nosotros estamos ustedes saben, bueno, como comentaba desde un principio, tratando de que exista un despliegue en terreno. Finalmente, la semana pasada el ministro anunció que a partir a través de la atención primaria, nosotros hemos tenido 2 reuniones con él, una primera en que hablamos de este tema y que estábamos muy preocupados de que no hubiera este despliegue en terreno, de que no hubiera la descentralización, en el fondo que hubiera cabezas de terreno generalísimos en cada una de las regiones donde hay conurbaciones, que son los lugares donde se producen los brotes más fuertes. Sin embargo, ayer incluso tuvimos una reunión con la gente de regiones a través de la Sociedad Chilena de Salubridad y la Sociedad Chilena de Epidemiología, donde algunas regiones presentaron iniciativas bastante interesantes, afortunadamente gracias al liderazgo local y no tanto conducido o fortalecido desde el nivel nacional. Yo creo que eso hay que insistir, como yo creo que ustedes pueden ayudarnos a insistir en el tema de reforzar el trabajo de territorio, de tener métricas que den cuenta del trabajo que se está haciendo en el territorio, es decir, qué es lo que está pasando, cuánta gente está en cuarentena, cuántos contactos tienen ubicados por cada caso, cuántos de los casos nuevos provienen de los casos que están en cuarentena, es decir, que se rinda también respecto la calidad de este trabajo que se está desarrollando en terreno y que para todos los expertos, he estado 3 días en una consulta global respecto a la búsqueda de contactos, es la estrategia que más resulta y que necesita tener este tipo de métricas y también el respaldo de tecnología para hacerlo más fácil y un batallón de personas en primera instancia que lógicamente son de la atención primaria, que es lo que hemos estado empujando desde un primer momento para que se incorporen. Respecto al tema de la saliva, que ha salido varias veces, han mandado cartas la Sociedad de Microbiología, la Sociedad de Infectología. Bueno, nosotros como Consejo Asesor, la verdad es que estamos tratando de revisar en forma continua qué nuevos avances hay que permitan tener una respuesta sostenida en el tiempo. Ustedes, como saben, hubo momentos en que no habían tórulas para realizar el PCR. Y que fue un recurso crítico durante un montón de tiempo, y nosotros necesitamos avanzar en el tiempo hacia una forma más autónoma, independiente, con técnicas que nos permitan pasar, digamos, de esos problemas. Por otra parte, la técnica de saliva es una técnica que ya conversamos la semana pasada, está en uso en otros países, fue validada por la FDA. Evidentemente que hay que hacer acá una prueba local, ya se está aprobando en Valdivia, la semana pasada ya se había aprobado en algunas muestras, se acordó con el ministro en la reunión que tuvimos el lunes y con el ISP de que se va a hacer un piloto acá con el ISP para que la gente de nivel nacional esté de acuerdo y que se haga un protocolo conjunto, digamos, para su aplicación, pero a nosotros nos interesa el empujar esas técnicas porque dan una posibilidad más sostenible en el futuro de mantener una amplia capacidad de diagnóstico basada en la atención primaria. Nosotros no podemos pretender que la gente de la atención primaria se vaya a dedicar a tomar muestras en las cuales existe un riesgo en el momento de la toma de muestra que necesita efectivamente hoy día es una técnica estandarizada en los laboratorios clínicos. Pero es distinto ir a terreno y someter a una serie de personas a un procedimiento que tiene un cierto riesgo. Es cierto que la toma de saliva también puede tener riesgos, pero es susceptible a hacer autotoma, como la gente tiene experiencia de tomar muestras de baciloscopías, por ejemplo, en la atención primaria, que es un mecanismo similar, que también se hace en un frasco, se puede entregar en una bolsa, la persona que lo recibe puede tener guantes,
En fin, hay una serie de aspectos que en el protocolo se tienen que cuidar y que es menos riesgoso que meter una turba en la nariz a una persona que puede estornudarte en la cara, justamente cuando tú sospechas que está en el momento del pic de transmisión. Entonces yo creo que esos aspectos y esas ventajas en realidad en las mismas cartas que han mandado no han sido reflejados en los argumentos, sino que se argumenta solamente el hecho de que no está validada en Chile, que es necesario hacer un ejercicio de validación, que los refrigeradores no caben en los frascos, cosas todas subsanables en la atención primaria, comprando refrigeradores, en fin, de manera de implementar estas nuevas técnicas que faciliten y sean más seguras para administrarlas en terreno y en un ambiente que no es el ambiente clínico habitual donde se están haciendo estos exámenes. Entonces, bueno, afortunadamente, como dije, la conversación con el ministro se acordó hacer un piloto con la participación del Instituto de Salud Pública y yo creo y un protocolo conjunto, y yo creo que en eso, entre el Ministerio y el ISP, y eso va a subsanar, yo creo, los problemas que han resentido tanto la Sociedad de Infectología como la de Microbiología. Nosotros hoy día como consejo vamos a recibir al director de la Sociedad de Infectología para hablar sobre este tema y también a una representante de los microbiólogos. Cambio. No sé si quedaron congelados, estoy yo congelada. ¿Se escucha? Bueno, hagan así o así. Pero parece que la senadora Sí se escucha. se quedó congelada. Hola a todos, yo me acabo de unir, pero entiendo que van a reunirse hoy día por lo de saliva, ¿cierto? Eso, nos van a escupir. Hoy día. Hoy día. Oye, una comentario. Yo creo que es súper importante efectivamente avanzar en el tema de alternativas, sobre todo que están probadas fuera de Chile ya y autorizadas por agencias internacionales. Lo que sí me parece que es importante que tengamos claridad en el momento epidemiológico en el que estamos, en que en realidad está bien que aumentemos los PCR, pero raya para la suma, digamos, tenemos una transmisión comunitaria extraordinariamente importante con circulación viral que es solamente COVID, y por lo tanto en la práctica con diagnóstico clínico cualquier persona que presente síntomas equivalentes en este momento uno puede considerar que es COVID. Por lo tanto, en mi opinión, en este momento lo que corresponde es fortalecer con mucha rapidez la estrategia de apoyo a la atención primaria y a los municipios para que se pueda hacer de verdad lo que hay que hacer, que tiene al menos 7 puntos de acuerdo a lo que nos presentó un equipo que trabajó con la doctora Barría. O sea, punto 1 que tiene que ver con que efectivamente se acuerde la metodología para hacer la trazabilidad, pero punto 2, asegurar que haya conexión con todas las organizaciones comunitarias, probablemente lideradas por el alcalde. Punto 3, que efectivamente haya una clara derivación y clara coordinación con los otros niveles, porque no sacamos nada con estar detectando casos, si estos casos después no pueden ser hospitalizados, etcétera. Punto 4, que efectivamente haya lo que se requiere desde el punto de vista de los apoyos, que no solamente es plata, sino que también es, por ejemplo, la posibilidad de tener tablets con locomoción, etcétera, que permitan que se haga lo que tenemos que hacer, que es peinar fundamentalmente los territorios. Luego, por cierto, todo lo que tiene que ver con el personal de salud, que es un punto muy importante, que también hay que asegurar que tengan seguridad, que sería punto 5. Luego significa reordenar las tareas habituales en los consultorios, fundamentalmente todo lo que es el trabajo en turnos, que probablemente se requerir, todo lo que tiene que ver con el uso de telemedicina, que también hay que ordenarlo, todo lo que tiene que ver con tener los implementos básicos, y por último, todo lo que tiene que ver con armar una estrategia adecuada de comunicación de riesgo. Yo creo que en ese sentido es súper importante para que no nos perdamos en discusiones que pueden ser muy interesantes, pero que a estas alturas, digamos, son bastante poco efectivas para lo que tenemos que hacer, y focalizarnos claramente en apoyar el proceso de despliegue rápido para poder cortar la cadena de transmisión de una vez, digamos, o por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo. Cambio. Bueno, gracias, Janet. Yo quedé congelada un ratito. Mi conexión ha estado fatal hoy día. Había pedido la palabra antes Olga, Pamela y el senador Chaguán.
Presidenta. Aprovecho de saludar a quienes que se integran en la mesa. Quisiera, bueno, agradecer las palabras del doctor O'Ryan y de la doctora Aguilera respecto de, digamos, la presentación de mi colega Pamela y de lo que ocurre en regiones. Porque yo entiendo, o sea, por supuesto estamos todos muy consternados con lo que está ocurriendo en la región metropolitana, pero a veces se toman decisiones o se descartan protocolos o se descartan opciones porque no son factibles de aplicar en la región metropolitana. Pero hay muchas regiones más, en donde, por ejemplo, el tema de, como indicó la doctora Aguilera, el tema de la saliva está siendo, digamos, estudiado, en donde, por ejemplo, por la cantidad baja, entre comillas, ¿cierto?, de infectados que tenemos, podemos hacer, por ejemplo, programas de screening, y estos programas de screening ya pueden ser, digamos, podemos discutir si es que es con tórula o con saliva, pero en el fondo nosotros estamos en condiciones de poder hacer programas de screening, varias regiones también, porque en el fondo no tiene sentido ir a hacer PCR a todo el mundo porque la cantidad de infectados aún es baja. Entonces, yo creo que es súper relevante escuchar las experiencias de regiones y agradezco, senadora presidenta, de haber invitado a Pamela, de habernos incluido en esta mesa, porque también hay temas como, por ejemplo, las residencias sanitarias, que, por ejemplo, en la región de Los Ríos hace mucho rato que están activas, tanto así que han tenido que cerrar algunos contratos porque no tenemos suficiente enfermos. Entonces, yo creo que es importante escuchar los ejemplos de las cosas que funcionan y todo que tengamos la actitud de que aquí tenemos que solucionar cosas. Y que hay veces que hay trabas administrativas y necesitamos de ustedes para que esas trabas administrativas se desbloqueen. O sea, así como hay críticas al gobierno por la lentitud en muchas acciones, también necesitamos que, digamos, trabajar en conjunto para desbloquear lo que se puede desbloquear, por ejemplo, en regiones, o que se puede desbloquear en el contexto de lo que ustedes pueden hacer en el Senado. Yo ayer presenté, por ejemplo, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, lo que hemos hecho en la macroregión en la que yo estoy a cargo, que es Araucanía, los ríos y los lagos, y también presentó el doctor Verdugo, quien se han referido respecto del screening and pooling con tórula y con saliva. Así que eso quería agradecer que tengamos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, María Teresa me dice que estaba después de Jimena. Le damos la palabra a María Teresa y después a Pamela. No, no importa, senadora. María Teresa, cuando me congelé. Sí, no importa, senadora, sí ya expresé en el chat que, bueno, una parte de reconocer a Pamela, por ejemplo, palabras que ella dijo, que hay que adecuarse frente a las necesidades actuales. Y una de las necesidades actuales fundamentales es la toma de muestra en la comunidad misma. Entonces, por lo tanto, la saliva da esa posibilidad de incluso autotoma en sus propios hogares, donde efectivamente después se recoge esas muestras para poderlas llevar a analizar. Entonces, solamente es decir, reforzar siempre y permanentemente la necesidad de adecuarse a las necesidades del momento y actualizarse, obviamente, porque este tema de la saliva efectivamente ya se había realizado, digamos, está realizándose en otros lugares, está siendo probado y por lo tanto es una forma de reforzar la búsqueda activa de casos, que es lo que más necesitamos. Eso es, senadora, muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Le voy a dar la palabra a Pamela y después se lo voy a dar a la doctora Siches. Con respecto, bueno, he recibido muchas felicitaciones, se la haré saber a todos los de la región, porque esto no es solo por mí, sino que, como decía anteriormente, es que el gobierno regional permite que todo esto funcione, o sea, se escuchan todas las voces, y creo que a eso iba un poco lo que estaba también diciendo María Teresa, es esto de, es momento de buscar soluciones, de tener más de un plan, de tener alternativas, de pensar que cada región está viviendo distintas cosas. Nosotros, nuestra cuarentena ya la vivimos, ahora estamos en otro momento de todo esto,
y eso, o sea, cosas que están pasando en Santiago ya no son la réplica. De hecho, en el momento que estuvimos la cuarentena acá y todos los problemas acá, en Santiago no pasaba nada. O sea, no, nuestra desesperación, teníamos que resolver el problema entre nosotros, porque no, si no estás, y esa es la impronta del centralismo, si no ves lo que está pasando, es solamente pensar lo que está pasando ya, pero nosotros somos un tercio, como les decía, del territorio nacional, y estábamos en otro momento. Así que eso, necesitamos tener alternativas, necesitamos tener 12, 15 protocolos en el caso de que no lleguen insumos por el avión, pasen, etcétera, cosas. Otra cosa, la senadora se refería a esto del distanciamiento y que no nos portamos bien al principio en Punta Arenas, y ahí los datos indican que sí nos portamos bien en distanciamiento. Pero el problema es que, como la decisión para tomar la cuarentena incluye 4 datos, pero no incluye 2 muy importantes. Y uno es la cola de exámenes. En un momento teníamos 600 exámenes en cola en Punta Arenas. Y por eso sabíamos que necesitamos tener un centro diagnóstico aquí lo antes posible, porque si hay 600 en cola, no. Eso entonces, ¿cuánto tenemos en cola al día? Y lo otro, porque no sabemos entonces qué es lo que está pasando realmente. Tenemos un sesgo, ¿cierto? Estamos viendo la imagen de hace días atrás. Y lo otro es cuánto estaba demorando el proceso entre la toma de muestra, se envía la muestra, se analiza en otro lado, y teníamos 15 días. Empezamos con 3, 4, 5, 6, 15 y ya. Entonces, sí se mantuvieron las distancias al aplicar la cuarentena, porque la gente estaba asustada, sabíamos que no teníamos cómo hacerlo en términos de UCI, pero creo que esos 2 factores son muy importantes, y por eso el lograr tener el laboratorio acá, reducir los tiempos ahora de 20 a 10 horas en los reportes, creo que hace la diferencia. Y lo otro, estas tareas, claro, en este momento de crisis necesitamos ser más flexibles, que es algo que decía Olga. Necesitamos flexibilidad administrativa. Las regiones, para la toma de decisiones, porque si no gastamos más tiempo en darnos una vuelta de cómo podemos hacerlo para que no tenga una traba. Y creo que eso es particularmente importante ante un periodo de crisis. Necesitamos flexibilizar, necesitamos tener planes alternativos, necesitamos pensar en el futuro. No decir que no tenemos que usarlo así porque así se hace, no es momento de pensar, sino que puede ser que se agoten las tórulas en todos lados, porque es una crisis global, no es solo nosotros necesitamos los insumos, es planetaria. Entonces, creo que esos 3 puntos, ser flexibles, buscar alternativas, menos trabas administrativas y tener cuidado con esto de las colas de exámenes, que eso fue un grave problema. Eso, gracias. Muchas gracias, Pamela. Le voy a dar la palabra a Isquia Siches y después le estaba preguntando al senador Chaguán si le parece hablar después de ella. Como no me dijo por el chat, pero asumo que o el sí. senador, si no. No, Isquia, porque además yo quiero reconocer... Vengo quiero ahí. reconocer... Una bomba de racimo, así que mejor... No, pero es que ella nos planteó en el chat si habían algunos temas que se han abordado y me parece muy bien que los ponga sobre la mesa porque son discusiones que están hoy día justamente en debate. Pero además quiero reconocer la coordinación que tuvimos con el Colegio Médico a nivel nacional y regional, y eso yo creo que fue súper importante. Está media pegada, senadora, de nuevo. Todo cuando se necesitaron más implementos tiene que apoyar un proyecto de ley de internet de calidad. Ya lo apoyamos, lo estamos aprobando en este minuto. Por favor. Chile lo necesita. Tienen que dar el ejemplo. Ya, ¿qué le iba a plantear? Lo primero, quería contarles a todos y todas que estamos muy contentos porque hoy día a las 6 de la tarde, después de un esfuerzo enorme, vamos a sacar un documento que lidera la doctora Barría con el doctor Jonathan Troncoso, pero donde están los alcaldes, la academia, logramos subir a los colegios profesionales, los gremios, la Confusam,
todo. Así que hay un trabajo bien bonito, va a salir hoy día, creo que va a ser un aporte igual al abordaje y también habla un poco de los insumos, de presupuesto, recursos, distintas variables para que atención primaria se pueda sumar más fuertemente, porque ellos están desde el primer día aportando, pero no estaban en la estrategia más central. Lo segundo, apoyar mucho lo que se mencionaba desde las regiones. Nosotros ya sacamos una carta hacia el presidente, sería importante que los senadores, particularmente los senadores regionalistas, colaboren con empezar ya a pensar un país que logra tomar mayores determinaciones desde las regiones. O sea, Santiago no es Chile y hay muchas regiones que tienen fortalezas, hay algunas que no tanto para tomar determinaciones, pero si no empezamos a liberar esas determinaciones a las regiones, creo que vamos a demorarnos más en avanzar como país, más allá de las contingencias locales. Y además, que muchas de estas definiciones, obviamente existen criterios técnicos, pero bien nos ha demostrado la saliva que también obviamente hay que hacer una gestión política y hay que conversar antes, sumar a los actores, alinear y hacer una gestión para que medidas que se van implementando no causen más problemas que beneficios. Así que yo quiero apoyar la posición de las propuestas. Lo que sí quería plantear, porque aquí está el Consejo Asesor, yo en general confío mucho en nuestro Consejo Asesor, pero sí quiero transparentar con ustedes que como sector salud, no solamente el Colegio Médico, sino que también nuestra sociedad científica, nosotros no tenemos ninguna contraparte sanitaria, solamente tenemos la información por la prensa y la información que logramos destrabar de instancias como esta o presentaciones en torno a los parlamentarios, cosas que salen en la prensa. Nosotros desde el primer día pedimos una instancia de salud, en la mesa social no hablamos de temas sanitarios, participa ocasionalmente la subsecretaria de Salud Pública y creo que hay varias cosas que se han ido planteando. Nosotros de hecho también reforzamos muchas propuestas que lleva el Consejo Asesor y creo que en momentos en donde creo que el país tiene que reevaluar la estrategia y eventualmente, por lo menos aunque sea comunicacionalmente o políticamente, plantear que hay un nuevo rumbo o una reconstrucción, ya sea estética o realmente funcional, le pediría a todos los actores que están acá, que todos son muy relevantes, contemplar esta instancia sanitaria donde nosotros no tengamos que por la prensa, porque quiero yo señalar además que yo todas las cosas que traigo para acá, yo las señalo en la mesa social, hacemos unos documentos, presentamos unas minutas, trabajamos mucho, lo decimos como 20 veces antes de decirlo en la prensa. Y el gobierno yo creo que también tiene que reconocer que en ese sentido le hemos intentado sugerir las cosas, pero cuando ya vemos que se nos está saliendo todo de las manos, no nos quedan muchas más instancias que pedir ayuda pública. Y ahí es donde hemos tenido más respuestas. Y en torno a esto, creo que para todos es evidente que estamos en un pésimo momento, tanto epidemiológico como también político, de confianza, de credibilidad y de tantas cosas más que me gustaría que por lo menos acá escuchar voces de todas las personas tan relevantes que están acá, cómo podemos salir de esto y solucionar esto. En primer lugar, creo que sí, desde nuestra perspectiva, hay que destrabar el tema de los fallecidos. Si va a ser definición OMS o no, ¿por qué? Porque si no crea, y yo lo dije desde el primer momento, política abierta de datos full. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas y nadie le cree a uno y otro sector, no se creen nada, y eso creo que está socavando también la credibilidad. El día de mañana se va a decir algo o se intentan corregir las cosas y como que nos seguimos hundiendo como país en la credibilidad de la ciudadanía. Yo creo que eso es algo que va a ser una bola de nieve muy enorme y nos va a aplastar. En ese sentido, creo que sería importante, bueno, sería como el cuarto cambio en mortalidad, pero resolver ese tema porque si no va a ser una herida abierta, creo yo. Siempre va a estar el grupo diciendo, bueno, al paciente que no se le tomó PCR, entonces no va a ser fallecido COVID, y eso creo que nos va a terminar de hundir y siempre va a estar en la nube de que estamos contando mal los fallecidos. Yo comprendo la modificación, la rescato, creo que está muy bien, creo que eso da cuenta de que siempre debíamos habernos amparado
Parece que perdimos a... Y estaba tan entusiasmado explicando todo. No tengo otras palabras pedidas. A mí me queda un tema respecto a lo que dijo Isquia y el número de fallecidos. Yo comparto que tener ahí polémica es muy duro, además, es muy duro para la gente. Pero tú señalaste que te parecía correcto lo que se estaba haciendo y me gustaría como reafirmar eso, si este nuevo cambio es ahí donde nos tenemos que quedar o se requieren cambios adicionales para entenderlo Pero bien. para nosotros falta lo de OMS, para nosotros, y creemos que ahí hay una herida abierta y va a ser el tema de los medios y de un grupo importante de epidemiólogos clínicos y médicos de espacios públicos y otros, que va a ser la temática. Entonces, si ya estamos en la nube y revoltijo de declaraciones, quizás es bueno tomar eso, adecuarlo, ordenarnos todo y decir, qué bueno, ahora sí lo vamos a hacer bien. Si no, solamente esto usa la credibilidad del ministro Cook para intentar explicarlo y creo que no va a dar mucho. Ya. Janet Vega me había pedido la palabra y después Andrea Obay. Janet. Sí, básicamente lo que yo quiero decir es que yo creo que el tema de los fallecidos, si lo vamos a mirar, hay que mirarlo en el contexto global de qué es lo que significa. Y aquí el tema de fondo es que nosotros queremos tener, y ahí hay un cierto trade-off, queremos saber exactamente el momento en que la gente está muriendo, y en ese caso, en la mayoría de los países, lo que se utiliza para eso es el conteo de fallecidos en base a la muerte en hospitales, sabiendo que uno está perdiendo las muertes que ocurren en los lugares fuera del hospital, como por ejemplo los domicilios. Si queremos ser precisos realmente, en ese caso, por cierto, tenemos que usar las estadísticas vitales, pero el problema que tiene es que eso tiene el trade-off de que se demora, porque eso no es instantáneo. Entonces, la pregunta es, ¿queremos utilizar el número de fallecidos para track la epidemia en el momento actual o queremos realmente saber con certeza cuál es la magnitud de la afectación? Entonces, ese punto es un primer punto porque en la práctica implícitamente se estaba contando, no de manera perfecta, ni mucho menos, lo que ocurría en base a lo que estaba ocurriendo fundamentalmente en los hospitales y si es que había algún fallecido en casa que la CEREMI lo notificaba. Y el cambio en este momento tiene que ver con usar estadísticas vitales. Y eso tiene los problemas que hemos visto, que efectivamente se demoran en inscribir las muertes, etc. Eso es un tema, que es una discusión que uno puede optar o puede ir teniendo un registro paralelo. Pero la segunda discusión, que yo creo que es súper importante, es la discusión de qué vamos a considerar muerte por COVID. Y nosotros en ningún momento hemos seguido la recomendación de la OMS, porque en la práctica lo que estamos definiendo como muerte por COVID es aquella muerte en la cual hay un PCR positivo, por lo tanto, evidentemente que tenemos un subregistro de muertes importante. Y ahí tenemos que ver si es que vamos o no a utilizar la recomendación de la OMS y explicitarlo. Ahora, eso de la recomendación de la OMS también tiene que ver con la definición de caso de COVID vivo. Porque, por cierto, sí, es muy distinto usar la definición en base a la clínica o compatible o usar la definición en base a PCR positivo. Entonces, tenemos como una especie de, por una parte, un poco de confusión de términos, pero también de confusión de para qué queremos este conteo, digamos, de ambos, digamos, de los vivos, de los infectados, etcétera. Y aparte de todos los otros temas. Entonces yo quisiera a lo mejor pedirle a los expertos que nos dijeran cuál es su visión al respecto y cómo deberíamos realmente y para qué contar los fallecidos. ¿Para qué desde el punto de vista estratégico? Gracias, Janet. Andrea y después Jimena.
Muchas gracias, senadora, y también senador Girardi. Yo quiero hablar desde el punto de vista comunicacional, representando también a mis colegas por dos motivos. El lunes tuvimos un taller que impartieron varios de los expertos que representan a este grupo de 40 que se envió la carta, porque los periodistas de La Moneda nos pidieron asesorarse de alguna forma para poder enfrentar de mejor manera el reporte diario con las autoridades de salud. Y eso demuestra también que ellos estaban muy preocupados porque no entendían estos cambios constantes de los criterios que ha dado la autoridad en lo que son casos activos, cuarentenas, aislamiento, ahora el criterio para contar a los fallecidos. Y por otra parte, también representando a la Sociedad Chilena de Periodistas y Profesionales de la Comunicación de la Ciencia, y en general con varios de los colegas que trabajamos, esto nos hace muy difícil comunicar a la población de forma correcta de lo que está sucediendo en Chile, porque si nosotros como periodistas recibimos información que va cambiando semana por medio o cada 2 días, si nosotros nos cuesta entenderla, ¿cómo le hacemos llegar este mensaje de forma correcta y claro a una población que tampoco es muy entendida en la materia y sobre todo tomando en cuenta que es una población que tiene distintos niveles de educación? Entonces yo creo que se hace inminente un cambio en la estrategia comunicacional desde la autoridad, donde ha sido en una constante crisis, donde hemos visto también mensajes que dicen una cosa, después otra, no solamente en lo que son conceptos y criterios, sino que también estos mensajes que han hecho que la población, como decía Muriel en un inicio, no se haya tomado en serio la cuarentena. Yo creo que en una emergencia como esta no se puede dar espacio para una crisis comunicacional. Y no solamente lo vemos desde la ciencia, desde los mensajes de la salud, lo hemos visto desde el protocolo para repartir cajas, desde este llamado a la nueva normalidad, desde abrir los malls, todo eso, aunque quizá desde la ciencia no es tan visible, pero desde el mundo de las comunicaciones es súper grave. Entonces yo creo que tenemos que hacer quizás también un hincapié en cómo podemos tratar de decirle a la autoridad sanitaria que tiene esta misión de cada día dar un reporte, de que sea más consciente en eso, que sea más clara, y por otra parte también es humanizar la información, porque hasta hace poco eran muchos términos bélicos, que la batalla, bueno, los soldados, los héroes, etc. Yo creo que eso tampoco genera empatía con la ciudadanía. Necesitamos una comunicación que de alguna forma envuelva a las personas, que las haga parte de esta pandemia, que las haga sentir responsables con lo que está pasando. Y en ese sentido, para terminar, sobre las personas fallecidas, también falta humanizar más la entrega de datos de los fallecidos, y es lo que también muchas personas de alguna forma se han quejado, que no son cifras, no son números, son personas, más de 2.000 personas y familias que están con un dolor enorme y que de alguna forma, como pasó para el 27F del 2010, que habían un poquito más de 500 fallecidos, hubo un minuto de silencio, hubo un reconocimiento a esa familia, y que también creo que debía ser muy importante desde la comunicación de la autoridad dar esa señal de dolor a, en el fondo, un Chile que está de duelo. Eso. Muchas gracias, Andrea. Tiene la palabra Jimena. Gracias. Justo vinieron a medir el gas cuando alcancé a escuchar la última parte de Andrea, disculpa. Bueno, yo quería respaldar lo que dijo Janet, en realidad respecto al tema de la vigilancia, que en realidad hay objetivos. Ahora me pidieron, no podía levantar el video. Hay objetivos de la vigilancia en relación a el tratar de tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con la epidemia en el momento más cotidiano. Y para eso incluso la misma OMS recomienda una notificación de defunciones basada en hospitales, que es lo que los países europeos implementaron, porque contar muertes todos los días no es sencillo. O sea, primero la persona fallece, se le otorga un certificado de defunción, ese certificado va al registro, en el registro tienen que digitarlo, tienen que ver que no haya ningún error, recién ahí va a una base de datos y ahí llega recién al Ministerio de Salud. Y como no es instantáneo, siempre va a tener una latencia. Y por lo tanto, por eso ellos sugerían que parte de los componentes de vigilancia fuera esta notificación diaria que en el Ministerio implementaron, pero por supuesto que no es perfecta. Yo creo que también durante la pandemia, cuando estaba Janet de subsecretaria, tienen que haber tenido un sistema también de notificación de muertes más rápido, y que finalmente uno corrige cuando llega a la base de datos. Como ahora todo es más urgente, en realidad la base de datos de certificado de defunción, el DEIS, la está codificando todas las semanas y puede tener una vez a la semana la cifra corregida.
Este cambio que decidió adoptar el Ministerio de usar para los dos elementos, tanto la notificación diaria como semanal, el registro civil, en realidad yo creo que confunde un poco, porque todos los días el decir que murieron 170, pero que son 30 de un día, 40 del otro, 40 del otro, en realidad tienes que entregarte la tabla para que uno entienda cuántos fallecieron. Y nosotros vamos a promover el hecho que se entregue semanalmente las defunciones de acuerdo al análisis que está haciendo el DEIS, donde ya vienen codificadas las causas de muerte y que es el registro que tiene mejor calidad. Sin embargo, para el tema diario, bueno, optaron por esta alternativa. No sé si van a tener espacio de hacer un tercer cambio, ya sería en este caso, pero a mí, por lo menos personalmente, nosotros hoy día vamos a discutir ese tema, así que me estoy adelantando un poco. Me parece que no es como muy claro para la gente esto que se entreguen acumulados de varios días y que en realidad confunde más que lo que aclara. O lo entregan una vez por semana el dato corregido, o vuelven a notificar las muertes hospitalarias con lo que significa de que no están completas las muertes. Quiero comentar que también en los casos pasa algo similar. Cuando se notifican los casos, no es que sean casos que ocurrieron el día antes, también son los casos que se registra el resultado de laboratorio en el último día. Entonces estos casos vienen de días antes y en algunas regiones de muchos días antes, como ustedes mismos varios han denunciado de que hay lugares donde se demora mucho el PCR, y por lo tanto también no significa el PCR, no significa que son personas, que no es exactamente el día en que se enfermaron. Entonces cuando se hacen estas proyecciones, por ejemplo, en base a ese conteo, no tiene mucho sentido. Por eso nosotros de primer momento hablamos, y los epidemiólogos en general nos gusta más ver la base de datos del Epivigila, donde viene la fecha de inicio de síntomas, también podría estar la fecha un poco más oportuna, pero que esa de alguna forma corrige, de la misma forma que la del DEIS, lo del conteo diario de muertes, el conteo diario de los casos, porque ahí uno ve de qué día son esos casos, y ahí puedes ver realmente la dinámica de la transmisión. Entonces, son dos fenómenos que son complejos de contar en el día a día, cosa que no se ha quizás transmitido suficientemente a la población, explicando que son cifras preliminares y que se van corrigiendo por lo menos una vez a la semana. Y yo creo que eso, tratar de transparentar eso, y estoy de acuerdo con Andrea en la parte que alcancé a escuchar, de que las estrategias comunicacionales, lo hemos dicho mucho, en realidad ha faltado aquí una comunicación de riesgo más efectiva. Nosotros también hemos planteado que, por ejemplo, se balancea hacia el tema de la red asistencial y poco a la parte preventiva. Se ha tratado de poner esos mensajes. También yo he visto que en algunos momentos se reconoce, digamos, el personal de salud, pero como que todo está centrado en una actividad central, y quizás eso también se podría mejorar. Lo hemos planteado como consejo asesor, que también deberían haber vocerías técnicas para explicar esto, y que se debería entregar un documento escrito. El director de la OMS todos los días habla y se entrega una minuta escrita de exactamente lo que dijo. Acá los chilenos, en realidad por cultura, a la gente le gusta improvisar, y no está la costumbre de entregar los textos escritos, pero yo creo que en este caso se deberían entregar escritos y entregar infografías, porque si uno no escuchó, como que uno no entiende exactamente lo que se dijo. Entonces, hacer el esfuerzo de entregar los textos escritos. Respecto a la metodología de la OMS que mencionaba Isquia, mira, la OMS pide a los países que notifiquen una serie de cosas, entre ellas, en el caso de las defunciones, si uno lo ve, efectivamente dice las muertes probables y las muertes confirmadas. Sin embargo, en la tabla, cuando ellos publican los casos de defunciones por los países, solo publican los confirmados. Entonces, el dato de probables lo reciben, pero no es el dato exactamente que publican. Nosotros creemos que el dato de las muertes probables debería aparecer también cuando se publica el dato de la semana corregida del DEIS, porque ellos sí pueden, en el fondo, cuando está revisándose el certificado médico de defunción, uno puede tener a la vista aquellos certificados en que los médicos pensaron que podía haber sido algo relacionado con el coronavirus y sin embargo no aparece ese registro en la base de datos laboratorio. Nada de esto es instantáneo y todo significa un tiempo.
y eso se puede ver para la parte técnica, pero yo creo que el conteo efectivamente, cuando se comparan los otros países, se están comparando con casos confirmados, en realidad es un poco ambiguo eso, y uno se confunde porque si ustedes se fijan en el Situation Report de la OMS, en el título dice casos confirmados de laboratorio, y en el pie dice que las muertes son confirmadas y probables. Entonces nosotros hicimos la consulta de qué es exactamente lo que están publicando y nos dijeron que eran los confirmados. Y los probables los reciben, pero no es lo que confirman. Entonces también, bueno, todo esto, también el hecho de que el director de la OMS todos los días esté contando muertos, da la presión a los países de que también cuenten muertos, porque en realidad uno podría estar contando los muertos una vez a la semana. Pero todo eso son las presiones que ocurren en una crisis global y que todos tratan de responder de la mejor forma posible, con errores, por supuesto, y que esperemos que se vayan solucionando y se explique lo complejo que es para que la gente entienda el dilema y que entienda las complejidades y que por eso hay ajustes. De repente aparecieron 600 defunciones que estaban en el registro civil y que no tenían ellos en sus conteos, pero que eso en ningún caso significa que en Chile la gente se esté enterrando bajo los árboles y que este país tiene una calidad de certificación de muertes totalmente de la mejor calidad comparado con cualquier otro país. Es decir, aquí los fallecimientos, salvo crímenes en que oculten los cadáveres, la verdad es que llegan todos al registro civil. Y eso debe tener muy claro. Después está todo el tema del cálculo del exceso de las defunciones, que ha sido otra polémica. El exceso de defunciones por una epidemia ocurre siempre, también lo habíamos mencionado acá en otras reuniones. En toda epidemia se espera que además de las muertes causadas directamente por la epidemia, aumenten las otras causas de muerte por la obstrucción que se produce en el sistema asistencial, y también porque en algunos casos puede ser que el mismo cuadro infeccioso agrave una condición concomitante y la persona no lo registre necesariamente bien en el certificado de defunción, y esos ejercicios se hacen en forma continua. Normalmente se hacen cuando uno ya cierra el año estadístico. Como todo está más acelerado, la gente trata de hacerlo en los día a día, digamos, y va a tener eso, es una estimación, pero que una vez que se tengan los registros íntegros va a corregirse y va a ser objeto de múltiples publicaciones, como ocurrió también con la H1N1 2009, que al principio la gente dijo no se murió nadie, y después, años después se observó que efectivamente aumentaba la mortalidad. Eso quería comentar. No sé si tiene alguna... Sí, Carola, mira, yo un comentario respecto a lo que decía Jimena, porque yo creo que hay definiciones de la OMS y hay definiciones que nosotros tenemos que ir tomando para nuestro trabajo y para nuestro aprendizaje. Porque lo más probable es que tengamos que convivir un rato largo con el coronavirus de manera distinta seguramente a la situación que estamos viviendo hoy día, pero se va a cronificar mientras no haya vacuna, no sabemos cuándo va a haber vacuna, y pueden venir otras pandemias. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que hay información o datos que nosotros debiéramos trabajar y mejorar. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con el R0, que es un dato muy importante. No creo que esté en duda desde el punto de vista del manejo de una pandemia. O hemos trabajado con el porcentaje de positividad que tienen los exámenes, que creo que es un buen dato, ¿no es cierto? Nos permite ir evaluando cómo está avanzando, igual que los datos de incidencia. Me parece que otro buen dato que nosotros debiéramos trabajar y mantener es el porcentaje, o sea, el número de activos que hay, pero interesa saber qué porcentaje de los activos están verdaderamente aislados en recintos sanitarios. Creo que es importante saber el número de contactos que se han ubicado y saber qué porcentaje de esos contactos están cuarentenados, porque eso es lo que te da la métrica de la eficacia de tus acciones. Y luego me parece que también es bueno saber el porcentaje o el número de muertes certificadas, pero también el número de muertes probables, porque de casos probables muertos, porque eso te va a dar indicación también, junto con los demás elementos, de cuál es el estado de situación de tu sistema de salud, porque es evidente que cuando empiecen a aumentar las muertes, ya sean certificadas o probables, tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema y el nivel de magnitud. Esto es un ecosistema. Entonces, a mí me parece que todos estos datos debieran, más allá de la OMS, debiéramos nosotros tenerlo. Debiéramos tener las muertes certificadas por PCR y debiéramos manejar también las muertes probables que no tienen PCR. Porque tenemos muchos antecedentes y es obvio de casos que no van a tener PCR confirmada
pero que sí van a tener un cuadro clínico que corresponde absolutamente al COVID. Entonces, me parece que eso tenemos que usarlo desde el punto de vista de la salud pública para ir viendo cuál es la mejor toma de decisiones y la agresividad de las decisiones que se tienen que tomar. Y a mí me parece que esos indicadores, por lo menos, entre otros, son fundamentales para poder ir manejando este tema. O sea, necesitamos métricas que no tenemos. Tenemos una sesión en la tarde de la Comisión de Salud en que además va a estar la subsecretaria, entonces yo creo que ahí hay un planteamiento que tenemos que hacerle directamente. Tenemos una sesión en la sala con el ministro la próxima semana. Yo lo que creo que en esto lo que es imprescindible es tener algo que valide todo el mundo, o sea, no resiste, y creo que Andrea lo decía muy bien desde la lógica de los periodistas, o sea, no resiste el seguir con señales y con mensajes que son contraproducentes. Entonces, si hay algo urgente es tener una fórmula en que todos estén tranquilos, que haya certeza de que la información que se está agregando es la necesaria. Y yo comparto también que la vocería no puede ser solo el conteo de muertes. Yo siempre pienso en los niños, y los niños que están en sus casas y que lo que escuchan es esto. Entonces, cómo se van incorporando también otros mensajes, y eso requiere abrir la cancha de la vocería, y hay gente más que calificada para eso, validada, o sea, está el consejo asesora, y hay un montón de alternativas de voces. Creo que eso es fundamental, y es parte un poco de lo que vamos a reforzar hoy día en la tarde en la sesión. Me había pedido la Carolina, Pamela, sí. Un poco antes. No sé Ya, si... la Pamela se tiene que ir por el horario de Magallanes, sí, quiero no, despedirla, un comentario agradecerle. rápido. No sé si Jimena Aguilera o Janet Vega o alguna de nuestras expertas quisieran participar en la reunión de las 4, porque puede ser interesante que también nos aporten su opinión al tema de datos y como... Sí, yo tengo reunión yo sé de que consejo. tienen muchos Zoom, que están inundados de Zoom, pero sí, bueno, uno más. Tenemos reunión de consejo justo a las 4 y tengo otra a las 2. Pero yo creo, o sea, creo que hemos quedado bastante ilustrados respecto al mensaje, y creo que uno de los valores que han tenido estas reuniones que nos permiten en el fondo ir unificando también los planteamientos en distintos espacios. Tenía la palabra Claudia, me la había pedido breve, y Pamela, para ir cerrando la reunión. Claudia, no sé si todavía es pertinente, la había pedido hace rato. Tienes que activar tu micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora ahí sí. Ahí sí. Bueno, quería retomar la idea de que desde la Sociedad de Microbiología y como parte del Consejo de la Red de Laboratorio, bajo ningún punto de vista nosotros estamos en contra a evaluar nuevas alternativas como para mejorar el testeo. Evidentemente hay que buscar protocolos alternativos, pero en relación al punto de la toma de muestra de saliva, evidentemente si se va a hacer una certificación a través del ISP antes de llevarse a cabo y se va a entrenar a las personas que van a estar involucradas, no hay ningún problema. Ahora, a mí me parece que hay ciertas partes de la metodología que eso es importante considerar, porque así se ha visto con el ensayo que tenemos ahora. Hay problemas para guardar las muestras que son reales. No es que vamos a comprar un refrigerador y que lo van a solucionar, porque resulta que las muestras tienen que estar guardadas 2 años. Por otro lado, me parece que objetivamente hablando, si bien es una alternativa a que se terminen los hisopos, es razonable, pero eso no va a cortar el tiempo de informe de la muestra, de informe del resultado, ¿no es cierto?, del test, porque no es ahí donde está la piedra de tope. La piedra de tope es el procesamiento de las muestras. Ya se ha visto eso en los laboratorios universitarios muy claramente. Hay un montón de personal, o sea, habría que aumentar aún más la red, habría que aumentar más el personal, etcétera. O sea, yo creo que el aumento de los test y como se vio acá con lo que acaba de presentar Pamela, ¿no es cierto?, que es un excelente ejemplo de que la red de laboratorios funcionó, y en Magallanes, por ejemplo, llegó a ser el 100% prácticamente en algún minuto de los testeos, pero me parece que no va por ahí el aumento solo con la muestra de saliva. Por otro lado, se menciona en el chat el pooling, creo que la Seremi Olga Barbosa lo menciona. Evidentemente el pooling también es una alternativa, pero plantea la complejidad de que hay que evaluar y devolverse hacia atrás y aumentar el número de toma de muestra, cambiar los reactivos.
O sea, en la práctica, en la parte técnica, digamos, se generan una serie de complicaciones cuando se quieren cambiar los protocolos. Y no es tan sencillo y tan simple cambiar las pruebas moleculares. Entonces me parece que ese es un punto que hay que destacar. Y por otro lado, que tiene que ver con el tiempo de ensayo. O sea, aquí a lo mejor hay que trabajar y coordinar mejor la entrega de las muestras desde el hospital, desde los centros sanitarios a los laboratorios. Me parece que ahí se podría tal vez trabajar un poco más en el nivel que corresponda. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y para terminar le voy a dar la palabra a Muriel, que me la pidió cortita. Sí, muchas gracias, senadora y senador Gerardi. Solamente quisiera enfatizar un par de puntos. Primero, que para favorecer el aislamiento de los casos sospechosos y sus familias, es necesario garantizar ese aislamiento con una licencia médica o que en este momento es muy corta. Oficialmente el protocolo dice que son 4 días y sabemos que hay más demora en el diagnóstico. Entonces, eso es fundamental, porque si no, a los 4 días la persona está obligada legalmente a volver a trabajar y a lo mejor todavía está contagiando. Entonces, eso es un punto crucial. Y la otra situación es en relación con el personal de salud. Las residencias sanitarias nosotros sabemos que están, ¿no es cierto?, para los casos en que hay hacinamiento, etcétera, pero también deberían abrirse para personal de salud que está trabajando, sacrificándose diariamente y que no tiene las condiciones para poder hacer un aislamiento en sus hogares y no contagiar a su familia. Eso también me parece fundamental, por supuesto, además de entregarle todos los elementos de protección que corresponda. Y finalmente, insisto en intentar flexibilizar algunas situaciones para tomar decisiones más locales, regionales, que no necesariamente sigan los protocolos del nivel central, y eso en algún momento se ha dado en algunas regiones, pero no es así. Y finalizo con el tema de las cuarentenas preventivas, no reactivas. Las cuarentenas se están tomando tarde. Hay que pensar que la evolución de la enfermedad es de 1 mes hasta llegar al fallecimiento, y eso significa adelantar las cuarentenas en las regiones que todavía estamos a tiempo de salvar más vidas. Muchas gracias. No, gracias, Muriel. Agradecerle además al grupo de investigadores que están detrás de lo que ustedes han planteado. Nosotros nos quedamos con la tarea hoy día de trabajar cómo deberían darse ciertos indicadores básicos. A mí me parece que eso es fundamental, además de transmitir buena parte de los elementos que se han planteado acá. Creo que el tema de cómo se informan los fallecidos también es algo pendiente y que yo creo que es sano para todos, para el manejo de la pandemia, el que se clarifique y que dé garantías a todos. Volver a reconocer el esfuerzo de las regiones, que es algo que hemos tratado de visibilizar además en este espacio. Yo me alegro mucho de eso y creo que además es algo que hay que poner sobre la mesa, porque a veces hay cosas que están ya resueltas cuando damos la flexibilidad y el respaldo para hacerlo. Así que ahí saludar nuevamente a Pamela, que se tuvo que desconectar. En Magallanes hay 1 hora más, así que ahí está Pamela, la veo de vuelta. Agradecerte nuevamente y despedirte, y agradecerles a toda la disposición. Quedamos conectados para el próximo jueves. Muchas gracias. Con mejor conectividad esperamos, con menos congelados. Gracias. Gracias. Chao, gracias.